Ahora, la Biblia nos dice claramente que Dios te creó con una vocación específica. La palabra vocación viene de la palabra en latín que significa llamado. La Biblia dice que cada persona tiene un llamado, cada persona tiene un destino, cada persona tiene una misión de vida, cada persona tiene una vocación. Todos son diferentes, todos tenemos diferentes vocaciones, todos tenemos tareas diferentes en la vida, todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos un diferente ministerio, todos tenemos un diferente llamado, pero todos somos llamados. Sabes, yo solía pensar que cuando alguien decía soy llamado, eso era algo solo para sacerdotes, monjas, pastores o para misioneros. Pero la Biblia dice que cada persona es llamada por Dios para hacer algo en este mundo. Debes tener una misión de vida. Y todos fuimos llamados a hacer cosas diferentes porque si todos hiciéramos lo mismo, habría muchas cosas sin hacer. Así que afortunadamente Dios nos hizo diferentes, nos dio diferentes vocaciones, diferentes llamados. Ahora, quiero que escribas dos cosas en tus notas. Número uno, es que Dios me ha diseñado para un llamado único. Dios me ha diseñado, Él te diseñó para un llamado único. Fuiste hecho a medida para una misión en la vida. Fuiste hecho a medida para un legado, para tu destino. Y todo el mundo es llamado a hacer algo. No hay persona sin llamado. Si estás vivo, si tu corazón palpita, Dios tiene una vocación, tiene un llamado para tu vida. Y no importa si eres joven o anciano, ese llamado está en vigencia. Lo segundo que quiero que escribas es, solo yo puedo cumplir el llamado que Dios me dio. Escribe eso. Solo yo puedo cumplir el llamado que Dios me dio. Nadie más puede hacer lo que Dios me creó para hacer. Y eso significa que si no haces la cosa para la cual Dios te creó, eso no se hará. Porque nadie más va a hacerlo. Fuiste hecho de forma original, fuiste diseñado, fuiste creado a medida para llevar a cabo cierto rol en este planeta. Si no lo haces, dices, no voy a seguir el llamado de Dios para mi vida. Voy a hacer mi propio plan. Vas a perderte el llamado de Dios. Y el mundo se perderá la contribución que se suponía que hicieras con tu vida. Es por eso que Pablo dice esto ahí en tus notas en Efesios 4. Les suplico. Pablo dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo seguir mi llamado? Y voy a darles dos ejemplos de dos personas muy valientes. Uno de ellos se llama Caleb y el otro se llama Timoteo. Ellos vivieron con más de 1000 años entre uno y el otro. Pero ambos fueron llamados por Dios para hacer cosas diferentes, pero para hacer lo que Dios los llamó a hacer necesitaban valor. Diferentes generaciones, diferente tiempo, incluso diferentes locaciones. Eran diferentes, pero ellos tenían el mismo llamado de Dios. Y Dios llamó a cada uno de ellos. Ahora, en la Biblia, cuando hablas acerca de generaciones, una generación son 40 años. Por ejemplo, 40 años en el desierto, eso es una generación en tiempo bíblico. Saddleback solía ser una iglesia de una generación. Cuando empezamos, teníamos solo una generación. Casi todos tenían la misma edad. Ahora somos una iglesia de dos generaciones. Tenemos aquellos de ustedes sobre los 40 y tenemos aquellos de ustedes debajo de los 40. Los que están sobre los 40 forman parte de la generación de Caleb. Los que están debajo de los 40 son parte de la generación de Timoteo. Dios usa a ambos. Dios necesita a ambos y quiere usar a ambos, quiere usarte a ti en gran manera. Así que quiero contarte dos historias esta semana, la historia de Caleb y la historia de Timoteo, y poder mostrarte 6 cosas que debes hacer para poder cumplir la misión de vida para la que fuiste diseñado, el llamado para el que fuiste creado, el propósito para el cual fuiste diseñado. Ahora, la primera es la historia de Caleb. Por cierto, permítanme mostrarles una foto de Caleb, lo tengo por aquí. Está bien. Ese es mi nieto, Caleb. Bien, este fin de semana no estamos hablando de él. Por cierto, debo contarles una historia divertida. Ayer, Kay recogió a Caleb de la escuela. Y cuando él se subió al automóvil, la miró y le dijo, abuela, ¿por qué todavía sigues con vida? Algo que solo un niño de preescolar podría preguntar. Y ella le respondió, porque aún no estoy vieja. Y ella le preguntó, Caleb, ¿piensas que estoy vieja? Y él le dijo, bueno, tú sí, pero papá no. Así que allí lo tienen, la sabiduría de Caleb.
Así concluye mi mensaje. Gracias, cuídense. Ha sido bueno verlos. ¿Está bien? Ya conocen la historia en Éxodo. Moisés guió al pueblo judío que salía de 400 años de esclavitud y cruzaron este enorme desierto llamado Sinaí y llegaron al área que Dios había de darle a la nación de Israel, llamada la Tierra Prometida. Y Moisés dice, muy bien, amigos, enviemos a algunos espías para que vean cómo es la tierra, para saber qué tipo de batallas debemos pelear y para ver si vale la pena. Así que enviaron a 12 espías. Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra de Israel, la tierra prometida. Y cuando los 12 espías regresaron, la mayoría informó una cosa y la minoría otra. La mayoría reportó, de ninguna forma podremos tomar esta ciudad, está llena de gente que puede derrotarnos. Nunca lograremos manejar esto, así que mejor regresemos a Egipto. Y la minoría de ellos reportó dos jóvenes que decían, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y sus nombres eran Caleb y Josué. Por cierto, ya que ellos fueron los únicos dos que tuvieron fe para creer que podían entrar a la tierra prometida, Dios dejó que toda una generación vagara durante 40 años hasta que toda esa generación muriera. Y las únicas dos personas del grupo original que pudieron entrar a la tierra prometida de los que salieron de Egipto fueron Caleb y Josué. Y la única razón por la que entraron es porque tuvieron fe para creer. Ellos regresaron con un reporte positivo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Caleb para el llamado de tu vida? 3 cosas, escribe esto. Número 1, lo primero que aprendemos es, para poder seguir mi llamado, número 1, debo creer que lo puedo hacer. Así tenga mucho miedo. Ese es el primer paso para cumplir tu misión en la vida. Debo creer que puedo hacerlo, aún así tenga mucho miedo. Este es el factor fe. En Números capítulo 13 encontramos la historia. Dice que los espías que fueron a ver la tierra prometida regresaron y le dieron este informe a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Le dijeron, aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, aquí está la gran excusa. El pueblo que la habita, la tierra prometida, es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y hasta vimos allí los descendientes de Anac. Y los amalecitas viven allí. Y los hititas, los jebuseos, los amorreos y los cananeos. También los ronroneos, los titubeos, los moscovitas y también las termitas. Todos ellos viven en la zona. Y tuvieron un ataque de pánico. Ahora dicen, fuimos a este país que Dios dijo que nos daría. Y es un gran país, pero está lleno de grandes ciudades, ciudades amuralladas, y hay gigantes allí. Y habían personas, los descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran muy altos, y a los ojos de los hebreos eran como gigantes. Por cierto, Anac, una pequeña trivia de cultura, es de donde George Lucas sacó el término Anakin Skywalker. ¿Recuerdan lo alto que era Darth Vader? Él era un anaquino. Él era de los hijos de Anac. Él era un gigante. Era más alto que todos. De allí sacó el término. Es un término bíblico. Y dice, hay gigantes en la tierra. Dice, es una ciudad de gigantes, con problemas gigantes y personas gigantes. Y nosotros nos vemos como saltamontes. Así que estaban asustados. Solo un hombre tuvo el valor para hablar. Y su nombre es Caleb. Y dijo, yo creo que se puede hacer, así tenga mucho miedo. Mira el siguiente verso, verso 30 de Números 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Ahora quiero que encierres 2 frases. Estoy seguro y podremos hacerlo. Encierra eso, estoy seguro y podremos hacerlo. Esas son las 2 actitudes esenciales para que puedas cumplir tu llamado en la vida. Debes decir, estoy seguro y podremos hacerlo. Es el punto de inicio. Estoy seguro y podremos hacerlo. Una vez que sepa lo que Dios quiere que haga con mi vida, debo decir, estoy seguro y podemos hacerlo. Es exactamente lo que dijo Caleb. Ahora, ¿por qué estaba Caleb tan seguro? Porque confiaba en Dios. Mira el siguiente verso. Caleb dijo, el Señor nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros.
A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. Entonces, lo primero que encontramos es que si quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, debo decir, muy bien, Dios, yo no sé qué hacer, pero confiaré en ti. Voy a creer que tú puedes hacerlo a través de mí. Voy a creer que puedo hacerlo, así tenga mucho miedo. Ahora, esto es lo segundo que debes hacer. Si quieres llevar a cabo el plan de Dios para tu vida, debo estar dispuesto a rechazar consejos negativos. Debo estar dispuesto a rechazar consejos negativos si quiero seguir mi llamado en la vida. Puedo contarte muchas historias acerca de esto en mi propia vida. Saben, en el año 1979, yo estaba terminando el seminario bíblico en Fort Worth, Texas. Y sentí que Dios me estaba llamando, ese era mi llamado, a venir al sur de California y empezar esta iglesia. Así que llamé a un hombre al que respetaba mucho. Así que lo llamé. Él entonces vivía en Oklahoma. Y le dije a este hombre, le dije, creo que Dios me está llamando a mudarme al sur de California e iniciar una iglesia. ¿Saben lo que me dijo? Rick, esa es la idea más tonta que haya escuchado. Dijo, si te vas a California, nadie escuchará hablar de ti. No va a funcionar. Y él empezó a dejarme caer agua helada poco a poco. Y yo dije, espera un momento. Yo sé que Dios me está diciendo que haga esto. Pero aquí hay un hombre diciéndome lo contrario. Déjame decirte algo. Cada vez que hables seriamente acerca de usar tu vida de la forma en que Dios quiere que la uses, el infierno va a temblar, pero habrán personas que estarán en tu contra. Tendrás amigos y tal vez hasta miembros de tu familia que se opondrán. Porque Satanás te lanzará todo lo que pueda para evitar que cumplas tu llamado. No será como un día en el parque. De hecho, en algunas ciudades podrías morir paseando en el parque. Entonces, si vas a cumplir con tu llamado, van a haber personas que sean negativas y puedes contar con eso. De hecho, para cumplir tu llamado en la vida, probablemente tendrás que ignorar la opinión popular. Es por eso que muy pocas personas cumplen con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Debes estar dispuesto a ir contra la opinión popular. Mira lo que ocurre. Números capítulo 14. Toda la comunidad comenzó a llorar a gritos. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿Entiendes lo que dicen? Dicen, preferimos la seguridad en esclavitud. En lugar de hacer lo que Dios los llamó a hacer, dicen, preferimos regresar a la esclavitud, preferimos regresar a esa codependencia. Quiero regresar a la vieja manera de vivir. Esto me asusta. Algo nuevo, algo diferente. Estoy preocupado. Me pueden lastimar. Al menos en Egipto era más seguro. Yo era un esclavo y prefiero regresar a la esclavitud. De mis adicciones, de mis relaciones, de mi pasado, de mi culpa. ¿A qué tipo de esclavitud estás dispuesto a regresar en lugar de avanzar y tomar un riesgo? Caleb tenía un valor fuera de lo común. Él dijo, bien, voy a creer que puedo hacerlo, así tenga mucho miedo, y estaré dispuesto a rechazar consejos negativos. De hecho, no eran solo consejos negativos. Mira lo que dice el siguiente verso, Números 14:10. Toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Ellos querían matarlos. Y eso es como, no este tipo de piedra. Eran piedras de verdad. ¿Está bien? Toda la comunidad estaba hablando acerca de apedrear a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Saben, me encanta el hecho de que la presencia del Señor salvó a Josué y a Caleb. Y eso también pasará en tu vida. Los pioneros reciben la flecha en la espalda. Debes estar dispuesto a rechazar los consejos negativos. Si quieres seguir el llamado de Dios en tu vida. Número 3. Debo creer que nunca es demasiado tarde. Si quiero seguir mi llamado en la vida, lo que Dios quiere que haga por el resto de mi vida, debo creer que nunca, nunca es demasiado tarde. ¿Recuerdan a los otros 10 espías que entraron en la tierra? Dijeron, es demasiado difícil, no podemos lograrlo. Dios les dijo, ya que no creyeron, vagarán durante 40 años en el desierto. Y permitió que toda esa generación muriera. Porque esa generación no creía. Pero Caleb creyó y Josué creyó, y ellos vivieron, y regresaron 40 años más tarde, y ahora Caleb tenía 85 años. En la segunda oportunidad, y observen aquí, Josué capítulo 14,
Regresaron a la tierra prometida 40 años más tarde y Caleb dijo, ahora tengo 85 años. Pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa, que es la parte más peligrosa. Dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Y dice, tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. ¿Saben qué es lo que me gusta acerca de Caleb? Que dice, denme lo más difícil, denme la tarea más difícil, denme la ciudad más difícil, denme el lugar con más gigantes, denme la zona montañosa, no quiero un lugar fácil. Sé que tengo 85 años, pero todavía tengo fuerza. Y creo que nunca es demasiado tarde. Saben, yo estaba... La semana pasada fui a una tienda de papelería a comprar una tarjeta de cumpleaños para mi nieta más pequeña, que tiene solamente 1 año. Para Claire, que cumplió 1 año la semana pasada, y mientras estaba allí vi algo que nunca antes había visto en la sección de tarjetas de cumpleaños. Ahora tienen una sección completa que dice tarjetas de felicitación para los que cumplen 80 años, 85 años, 90 años, 95 años y para los 100 años. Amigos, antes no se veían este tipo de tarjetas. ¿Saben por qué? Porque ahora la gente vive más tiempo. Cuando mi padre nació, la edad promedio hasta la que vivía un hombre en los Estados Unidos era de 76 años. Esa expectativa del promedio de vida subió 12 años mientras él aún vivía. Hablé con un doctor aquí en el área esta semana y me dijo, Rick, tengo 13 pacientes que superan los 100 años. Así que, saben, llevé al pastor Glenn a almorzar por su cumpleaños. La semana pasada, él cumplió 72 años. Le pregunté, Glenn, ¿qué pretendes hacer los próximos 30 años de tu vida? Algunos piensan que es tiempo de colgar los guantes, pero yo te digo, bájalos y quítales el polvo. Lo mejor está por venir. Formas parte de la generación de Caleb. ¿Está bien? Formas parte de la generación, ¿sabes? ¿Piensas que Dios te dejará vivir 30 años más solo para jugar golf? ¿Estás bromeando? ¿Saben? Hay una palabra que no está en la Biblia, se llama jubilación. Ahora, puedes dejar de trabajar, pero sigues sirviendo al Señor. Tal vez antes te pagaban porque eras bueno, ahora no eres bueno para nada. Y la verdad es que tienes más sabiduría, tienes más experiencia. Y Dios no quiere desperdiciar eso. Y Caleb, a los 85 años de edad, comenzó la misión más grande de su vida. Quiero recordarles que la vida de Moisés ni siquiera había comenzado cuando tenía 80 años. Tenía 80 años cuando Dios lo llamó y vio la zarza ardiente y le dijo, tienes que liberar a tu pueblo. Tenía 80 años cuando eso ocurrió. Quiero recordarles que Abraham tenía 79 años cuando Dios lo llamó. Y estaba en sus 90 cuando Dios empezó a trabajar en su vida. Algunos de ustedes están en la generación de Caleb. Están en la generación de más de 40. Ahora, yo les digo, deben creer que nunca es demasiado tarde para iniciar con el llamado de tu vida. Nunca es demasiado tarde. Abraham estaba viejo, Moisés estaba viejo. Hay muchas historias que puedes ver en la Biblia de personas a quienes Dios usó hasta que tenían una edad avanzada. Aquí tenemos el ejemplo de Caleb. Él tenía 85 años. Ahora, tengo que creer que puedo hacerlo, así tenga mucho miedo. Debo estar dispuesto a rechazar consejos negativos. Lo tercero, si quiero seguir mi llamado, debo creer que nunca es demasiado tarde. Ni siquiera he empezado, aunque ya me haya jubilado. Ahora, en los siguientes 3 pasos, quiero pasar a la siguiente generación, a la de Timoteo. Así que vean sus notas nuevamente, y aquí hay 3 lecciones que aprendemos acerca de tu llamado, de la generación más joven. Timoteo era un muchacho joven, lo opuesto de Caleb. Él estaba apenas empezando. Él viajó con Pablo, y luego Pablo dijo, yo voy a enviarte a una nueva ciudad llamada Éfeso, y voy a pedirte que inicies una iglesia allí y los ayudes a crecer. Tú vas a guiarlos. Y Timoteo, no tengas miedo. Timoteo tenía un problema con los ataques de pánico. Timoteo tenía un problema con el miedo. Y Pablo tuvo que decirle, Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Timoteo? La generación más joven, ¿qué aprendemos de ellos? Bien, escribe esto.
Si quiero seguir mi llamado, debo desarrollar los dones que Dios me dio. Debo desarrollar los dones que Dios me dio. Permíteme leerte un par de versículos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 12, 14 y 15. Que nadie te menosprecie por ser joven. Ahora, aquí les está hablando a aquellos que tienen menos de 40. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Y no descuides el don espiritual que recibiste. Presta suma atención a estos asuntos, es decir, enfócate en ello. Hazlo una y otra vez. Entrégate de lleno, completamente, a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. En 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice esto a Timoteo: aviva la llama del don de Dios. Avívala, es decir, desarróllala. Aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, quiero hablarle a aquellos que tienen menos de 40. En tu juventud, tu responsabilidad principal delante de Dios es desarrollar tu talento. Eso es lo principal que Dios quiere que hagas, que cultives el talento que Él va a usar por el resto de mi vida, que desarrolle los talentos que Dios me ha dado. Lo segundo que debes hacer es esto, escríbelo: rechazar ser distraído. Rechazar el ser distraído por otras cosas. Dios ha puesto una meta en tu vida y Dios quiere usar tu vida para su propósito, para su gloria. No te atrevas a distraerte en cosas que son secundarias en importancia. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Cuando eres joven, desviarte es lo más fácil. Desviarte intentando construir un negocio, construyendo tu familia, tu carrera, construyendo tus ahorros. Y hay más cosas desviándote que ayudándote, como desperdiciar tu tiempo viendo videos de Gangnam Style en YouTube. Y todo ese montón de cosas. Debes rechazar el ser distraído. Primera de Timoteo 6. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Eso es tu llamado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Sabes, no te involucres en estas discusiones en línea donde solo malgastas tu energía y te distraes. Tengo un plan para tu vida, tengo un propósito para tu vida. Timoteo, tengo un llamado para tu vida. Desarrolla los dones que Dios te dio y rechaza el ser distraído. Enfócate en lo que haces. Debo decir que la única cosa que he hecho bien en mi vida es enfocarme en lo que hago. No soy perfecto, he cometido muchos errores, pero desde mi juventud enfoqué mi vida y dije, no voy a distraerme con todas estas cosas. Y me mantuve enfocado. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. Desarrolla tus dones. Rechaza el ser distraído. Y número 3, número 6 es dar a Dios lo mejor de mí. Eso es lo tercero que hago. Le doy a Dios lo mejor de mí. Si quiero llevar a cabo el propósito que Dios me ha dado, si quiero seguir mi llamado, creo que puedo hacerlo así tenga mucho miedo. Estoy dispuesto a rechazar consejos negativos. Creo que nunca es demasiado tarde. Desarrollo los dones que Dios me dio. Me rehúso a ser distraído y le doy a Dios lo mejor de mí. Primera de Timoteo 6 dice esto: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó. Encierra eso. Te llamó. Fuiste llamado por Dios. Y debes pelear la buena batalla y debes correr la buena carrera para que puedas vencer. Pues Dios te llamó a esta vida eterna. Ahora, estos eran dos hombres muy diferentes, a miles de años de distancia. Uno de ellos era anciano y el otro era joven. Y todos los que están aquí o son parte de la generación de Caleb o de la generación de Timoteo, pero los principios son los mismos. Para cumplir tu llamado en la vida. ¿Cuál fue el impacto de estos dos hombres? Dos hombres muy diferentes. ¿Cuál fue su legado? Bien, mira allí en tus notas. En Filipenses 2, Pablo dice acerca de Timoteo: no cuento con nadie como Timoteo. ¿Crees que alguien dirá eso acerca de ti? ¿Puedes imaginar a alguien como Pablo diciendo, no había nadie en el mundo como esa persona, era tan enfocada, era una persona de Dios,
Él era un hombre de Dios, ella era una mujer de Dios. Estaban tan enfocados y no había nadie como ellos. Estaban tan comprometidos al llamado de Dios en su vida, que nadie podía distraerlos, nadie podía desanimarlos. Le dieron a Dios lo mejor de sí mismos, desarrollaron sus dones y dijeron, no importa, daré lo mejor. No cuento con nadie como Timoteo. ¿Qué dice Dios acerca de Caleb? El siguiente verso. Dios dice, solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente, es decir, no había nadie como él. Es diferente a todos los demás. Él ha obedecido mi llamado y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Eso es un legado. Permítanme hablarle a ambas generaciones. Tal vez estés en la generación de Caleb o tal vez estés en la generación de Timoteo, pero Dios tiene un llamado para tu vida. Dios dice, quiero poder decir lo mismo acerca de ustedes. No había nadie como ellos. Y me obedecieron con tanta fidelidad que bendije a sus familias por muchas generaciones luego de ellos. ¿Acaso no te gustaría que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataratataranietos fueran bendecidos por tu compromiso con Cristo? Yo soy cuarta generación en una larga línea de cristianos dedicados. Yo estoy cosechando el beneficio espiritual de mi padre y de mi madre y de mis abuelos y abuelas y de mis bisabuelos y de todos ellos. Y estoy cosechando bendiciones de oraciones que ellos hicieron. Dirás, desearía tener ese legado. Tú debes ser ese legado. Tú debes empezarlo. Para que en la cuarta generación desde ahora alguien diga acerca de ti, ellos empezaron algo. Y yo he sido tan bendecido por mi tatarabuela. Ese eres tú. O mi tatarabuelo. Ese eres tú. Ellos siguieron su llamado. Ellos fueron un Caleb, un Timoteo. Ellos tuvieron impacto y dejaron un legado en el mundo. Aquellos de ustedes que están sobre los 40, esta iglesia necesita su sabiduría y necesita su experiencia para hacer lo que esta iglesia fue llamada para hacer. Y no están aquí por accidente. Los que tienen menos de 40, la generación de Timoteo, esta iglesia necesita su creatividad, esta iglesia necesita su energía. Y no estás aquí por accidente. Considera al igual que yo el privilegio de ser parte de esta iglesia. Porque esta iglesia ha hecho cosas que ninguna otra iglesia ha hecho en la historia. Y estamos a punto de hacerlo nuevamente. Permítanme contarles, quisiera contarles todas las historias del impacto de esta iglesia que escucho todas las semanas. Pero escuché recientemente acerca, saben, en Sudán tuvieron una gran guerra civil. Y ahora existe una nueva nación de Sudán del Sur. Pero esa nueva ciudad de Sudán del Sur ha estado en ruinas por años de guerra y es extremadamente pobre. El mes pasado, como iglesia, enviamos a algunos de nuestros miembros a Sudán del Sur en uno de nuestros equipos de socorro de Peace. Los equipos de socorro van donde hay mayor necesidad y donde las heridas son enormes. Y como iglesia entregamos a través de nuestro equipo de socorro en Sudán del Sur unas 60 toneladas de comida donde bebés estaban muriendo de hambre. En Sudán del Sur. Cuando el oficial de gobierno más alto en esa área escuchó que habían estadounidenses entregando 60 toneladas de comida, dijo, quiero saber quiénes son estos Musungu, que es el sobrenombre para los blancos en África. Así que llamó a los miembros del equipo de Peace a que se reunieran con él y no sabíamos si estaban en problemas o qué. Pero ellos fueron allí y este alto oficial del gobierno de Sudán les dijo, bien, ¿qué están haciendo aquí en nuestro país? Y dijeron, estamos aquí con un socorro de paz. Y trajimos comida y estamos ayudando a entrenar pastores y estamos plantando iglesias y estamos haciendo todo tipo de cosas. Ellos dijeron, formamos parte de algo llamado el Plan de Paz de la Iglesia Saddleback. Este oficial sudaní se sentó y se reclinó hacia el frente y dijo, ¿la iglesia donde pastorea Rick Warren? Ellos contuvieron la respiración, porque puede significar una de dos cosas. Y dijeron, sí. Así que se acercó a nuestro equipo y le dijo, quiero contarles mi historia. Él dijo, gracias a su iglesia, la iglesia Saddleback, mi vida fue cambiada. Él dijo, esta nación atravesó una horrible guerra civil. Y en lo más difícil de la guerra, yo fui expulsado.
y tuve que correr por mi vida. Así que huí al otro lado de la frontera como refugiado. Y cuando fui expulsado, en lugar de estar en un campo de refugiados, una familia cristiana me acogió y me llevaron a su iglesia, una iglesia pentecostal. Y el primer domingo que llegué allí, ellos estaban estudiando algo llamado 40 días de propósito. Y me dieron un libro y una Biblia, y yo lo leí y comencé a estudiarlo. Y dijo, lo leí una y otra y otra y otra vez, y dijo, eso cambió mi vida, eso cambió mi familia, cambió la forma en que sirvo a mi país ahora como líder. Y quisiera citar sus palabras. ¿Podrían, por favor, decirle a la iglesia, gracias por estos alimentos para nuestra nueva nación? Pero por favor, envíen a personas para que entrenen a nuestros pastores y a nuestros líderes a vivir una vida con propósito en el futuro de nuestro nuevo país, para que sea llevado a cabo por las iglesias en nuestra nación que necesitan este entrenamiento desesperadamente. Y dijo esto 3 veces. Por favor, por favor, por favor, díganle a su iglesia. Amigos, no dejaremos a ese hombre sin ninguna esperanza. No dejaremos desamparado a este hombre. Vamos a ayudar. Dirás, ¿y cómo vamos a hacer eso? Vamos a seguir ayudando a personas alrededor del mundo. Esto significa cumplir tu llamado. El hecho de que formas parte de esta iglesia significa que parte de tu llamado tiene que ver con lo que Dios te trajo a hacer aquí. No se trata solo de ti. De hecho, no se trata de ti. Es acerca del reino de Dios. No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata del gran propósito de Dios para este planeta. Quiero contarles otra historia que ocurrió esta semana. Uno de los miembros de nuestro equipo recibió una llamada de un hombre inglés viviendo en España. Dijo, ¿es esta la iglesia Saddleback? Y el miembro del equipo dijo, sí. Él dijo, acabo de perder a mi única hija y estoy de luto. Y mientras veía todas sus cosas, la única cosa que pude encontrar para conectarla con cualquier otra persona fueron unos materiales de la iglesia Saddleback. Notas, sermones, cosas por el estilo. Él dijo, quisiera donar mi finca a la iglesia Saddleback por lo que hizo por mi hija. El hombre del equipo que lo atendió dijo, sabes, tenemos 2 cosas en común. Ambos hemos perdido a nuestra hija única y ambos veremos a nuestras hijas en el cielo. Él oró con el hombre. El siguiente día llamó al abogado de este hombre, pidiendo la información de la iglesia Saddleback y dijo, por cierto, les dijo este hombre cuán grande era su finca. Dijo, no, $6 millones. La voluntad de Dios, hecha a la manera de Dios, no carece de apoyo. Probablemente nos costará $1 millón por ciudad comenzar estas iglesias. Nunca nos hemos preocupado por el dinero, porque la voluntad de Dios, hecha a la manera de Dios, no carece de apoyo. Debes dar el paso de antemano, porque donde Dios da la visión, Dios también da la provisión. Pero esta es mi pregunta. ¿Está Saddleback en tu voluntad? Este hombre nunca ha estado en nuestra iglesia. ¿Tu vida ha sido bendecida tu vida por esta iglesia? ¿Ha sido tu vida cambiada por esta iglesia? ¿Está Saddleback en tus planes? Debe estarlo, está en el mío. Es una forma de regresarle a Dios lo que Él ha hecho en mi vida a través de ustedes. Ahora, permítanme cerrar. En tus notas hay un par de versículos. Este es el versículo de mi vida, Hechos 13:36. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Amigos, esa es la mejor definición de una vida exitosa que puedes encontrar. Quisiera que lo pongan en mi lápida el día en que muera. Que yo serví el propósito de Dios en mi generación y luego morí. Quisiera que la gente pudiera decir eso acerca de ti cuando mueras. Que tú serviste el propósito de Dios en tu generación y luego moriste. Serviste el propósito de Dios, ese que nunca cambia, pero lo hiciste en tu generación, que está cambiando siempre. Hiciste eso que es eterno, pero lo hiciste de una forma revelante. Hiciste lo perpetuo en un tiempo efímero. Serviste el propósito de Dios. Cumpliste tu llamado en tu generación
ya sea la generación de Timoteo o la generación de Caleb, y luego mueras. De todos modos, ¿quién quiere estar aquí cuando Dios dice lo contrario? Vamos al cielo, donde debemos estar por siempre y para siempre. Pero si aún estás con vida y aún estás respirando, Dios no te puso aquí en la tierra para ver televisión y para desperdiciar tu vida y no hacer nada. No fuiste, si estás vivo, Él quiere que sirvas a su propósito en tu generación. Dirás, Rick, no tengo lo necesario. Claro que lo tienes. Claro que sí. Ya seas Caleb y estés viejo, o seas Timoteo y estés joven, tienes lo necesario, porque Cristo está dentro de ti. El último verso dice esto: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Si Dios te llama a hacer algo, a ayudar en una campaña nacional, si Dios te llama a hacer algo, a ayudar en una plantación global de iglesias, entonces Él te dará el poder para hacer. Dios no ha llamado a los que están equipados. Dios equipa a los llamados. Él te llama y luego te da la habilidad para hacerlo. Vamos ahora. Estamos a punto de iniciar los mejores días de la iglesia SAR. Y yo no quiero que te lo pierdas. No quiero que pierdas el barco. Está a punto de dejar el puerto. Padre, hay muchos aquí que siempre se han preguntado para qué fueron creados. Que ellos puedan tomar el primer paso para seguir su llamado. Si aún no le has abierto tu vida a Jesucristo, debes empezar por allí. Debes decir: Jesucristo, necesito conocerte, necesito confiar en ti, necesito tu perdón en mi vida. Solo di eso, di: querido Dios, gracias porque me diseñaste para un llamado único. Me doy cuenta de que solamente yo puedo cumplir el llamado que Dios me ha dado. Y quiero ser como Caleb, y quiero ser como Timoteo. Quiero creer que puedo hacerlo, aun si estoy muy asustado. Quiero estar dispuesto a rechazar consejos negativos de gente que dice que no se puede hacer. Como Caleb, que tenía 85 años, quiero creer que nunca es demasiado tarde. Como Timoteo, quiero desarrollar los dones que me has dado. Quiero rehusarme a ser distraído. Y quiero darle a Dios lo mejor de mí. Quiero servir a tu propósito en mi generación. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén.